Muy buenas noches. Ante todo, quiero extender un saludo a nuestro tutor John Freddy González Torres, tutor del módulo de la incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y extender un saludo a mi equipo colaborativo o a mi equipo de trabajo conformado por los estudiantes Jorge Hernán Coronado Díaz, Derlis Yadira Rincón Villar, María Alejandra Santos y este servidor, Eberto Luis Pérez Rivas, maestrantes de la Universidad de Cartagena en recursos digitales aplicados a la educación. Hoy vamos a analizar la temática de la unidad 1 sobre la contextualización del conocimiento sobre las TIC en la enseñanza y aprendizaje. Para ello vamos a resolver dos interrogantes que propone la universidad en el sentido de cómo educar a los jóvenes de hoy en día y cuáles son las competencias que deben aprender los estudiantes de hoy en día, o sea, aquellos estudiantes que hacen parte de la era digital. Entonces, vamos a empezar diciendo que la sociedad nos ha impuesto una serie de desafíos dentro de este mundo contemporáneo. No solamente en materia educativa, en todos los aspectos que nos conciernen. Vivimos en un mundo globalizado. Por la crisis generada por la pandemia, la educación se ha revolucionado de tal manera que ha habido un cambio de paradigma en las formas de enseñar en las escuelas de todo el mundo, y especialmente en el contexto latinoamericano, donde estamos un poco más rezagados. Y hoy, más que nunca, se debe pensar en educación, ¿no? Pensar en ciencia, en tecnología, pensar en trabajo en equipo, pensar en aprendizajes adaptativos, pensamiento crítico, factor importante la empatía. Entonces, en este trabajo, ¿qué nos proponemos? Establecer más bien una visión panorámica del desarrollo científico y tecnológico que ha impactado la educación en el día de hoy. Y para ello debemos resolver los interrogantes, ¿no? De cómo debemos educar a los jóvenes en el día de hoy. Entonces, empezamos diciendo que desde el punto de vista educativo y tecnológico, a raíz de los cambios en las profundas transformaciones y en la manera en que estamos produciendo conocimiento, estas transformaciones han traído al escenario la llamada educación de la sociedad de la información. El maestro César Bonat, en el año 2015, en su conferencia Los retos de la educación, afirma que la empatía como tal, la empatía, constituye uno de los aspectos más importantes en el rol del docente para generar y fomentar un acercamiento y por ende plasmar una mejor confianza, y esto llevaría a impartir una mejor enseñanza y conocimiento a los estudiantes de hoy. También nos da a entender que no solamente es esa la cualidad principal, la empatía, también nos da a entender que el amor y el respeto también hacen parte de ese proceso. Podemos decir, de acuerdo a la visión plasmada por uno de los conferencistas, Madeiro, que existen unas tendencias educativas que nos muestran una visión de cómo podemos enseñar y educar al estudiante de hoy. Y plasma el aprendizaje adaptativo, plasma la inteligencia artificial, plasma la educación semipresencial y virtual, y plasma los recursos educativos abiertos o REA. Estas formas de adaptación, estas formas o modelos de aprendizaje en los cuales el niño se educa partiendo de su contexto socioeconómico-cultural, donde se desenvuelve, donde se desarrolla, donde se vive, y también lo hace parte de la resolución de los problemas que se le presentan. Hablando de la inteligencia artificial, muchos dirán que será una contra para los docentes porque piensan que la inteligencia artificial va a reemplazar la función del quehacer educativo de los docentes. Pues en nuestro caso no lo vemos de esa forma, lo vemos como una herramienta o ayuda para que el estudiante pueda seguir ejerciendo y adquiriendo su conocimiento de manera autónoma, de manera individual o de manera colectiva. Entonces, esos chatbots, que es una nueva tendencia educativa en el mundo, son robots que sirven de asesores
o consultores por parte de los estudiantes, valga la redundancia decirlo, ante las inquietudes que se plasman cuando ese contacto humano, docente-estudiante, no se tenga por determinadas circunstancias. Continuando con las formas de educación de nuestros jóvenes de hoy, plasmamos la de la que estamos actualmente viviendo, la del boom, la educación semipresencial y virtual, y también la educación presencial que con la ayuda de Dios próximamente regresará. Pero el boom es la educación virtual y semipresencial, en la cual los estudiantes presentan una adaptabilidad, ¿cierto?, de acuerdo a las necesidades que ellos tengan, a su flexibilidad. Pueden flexibilizarse curricularmente de acuerdo, como lo decía anteriormente, a su contexto socioeconómico, cultural o el lugar donde se desempeña normalmente en su vida familiar. Y por último, una nueva tendencia educativa o una nueva forma de cómo vamos a educar a nuestros niños es a través de los recursos educativos digitales abiertos, que son unos recursos formativos de carácter público en los cuales los estudiantes de manera autónoma y lógicamente con la asesoría y el quehacer pedagógico del docente puede aprender y generar conocimiento. Para ello, para que esto tenga un pleno éxito, nosotros los docentes debemos cambiar las prácticas o la praxis educativa, establecer estrategias sobre los proyectos. Y uno de los conferencistas sugiere 8 tipos de estrategias para el aprendizaje, como es el ABPR o aprendizaje basado en proyectos, el ABP, el aprendizaje basado en problemas, el ABJ, el aprendizaje basado en juegos, el ABC, el aprendizaje basado en casos, el ABS, el aprendizaje basado en sueños, que hace referencia a los proyectos de vida del estudiante, el ABR, o el aprendizaje basado en retos, el ABE, el aprendizaje basado en evidencias, y el ABPN, que es el aprendizaje basado en las potencialidades que tenga el estudiante. ¿Qué competencias entonces cabría determinar? ¿Qué competencias tendría el estudiante o debería aprender el estudiante en la era digital? Bueno, en virtud de que el aprendizaje es un proceso permanente, es una necesidad y se tiene que necesariamente mejorar no solamente las aptitudes, sino las actitudes y competencias de los educandos y docentes a lo largo de nuestras vidas para nosotros poder participar en la sociedad y tener una mejor inserción en el mundo laboral. Por ende, se hace imperioso la necesidad de que se adquieren ciertas habilidades y competencias, las cuales describiremos a continuación. Bien, lo podemos estar proyectando en pantalla, como es la capacidad creativa del estudiante. Aquí tiene que ver mucho las competencias investigativas que genera la misma autonomía del estudiante al momento investigativo, las habilidades y competencias para transformar la realidad tanto individual como colectivamente. Y esas competencias y habilidades también sirven para generar ese autoconocimiento y para crear su proyecto de vida. De igual forma, las competencias digitales, que son muy importantes, con la capacidad para abordar temáticas en los contextos de crisis como las que estamos viviendo en estos momentos, no solamente de tipo ambiental, económico, político, tecnológico, social, cultural, ético y moral. Y también se requiere de que el estudiante de hoy tenga las competencias para abordar todas esas temáticas desde la multidisciplinariedad y desde la interdisciplinariedad que conlleven a la búsqueda de soluciones integrales. Es decir, que una vez especificado un tema, lo clasifique dentro de una disciplina y promueva un proceso investigativo que conlleva una solución integral. De modo que estas competencias se constituyen en una enorme ventaja frente a aquellas competencias que adquieren los estudiantes que aprenden aquellos estudiantes frente a la metodología tradicional. Porque aquí se tienen que procurar ciertos factores o ciertas cualidades como es el trabajo en equipo,
el trabajo o cotrabajo colaborativo, además de la pasión, y esa pasión va a conllevar a la actitud, y esa actitud va a adquirir las destrezas para las aptitudes, y que una educación con interconexión de redes se constituye en nuevas formas de generación del conocimiento, en las que se hace necesario fomentar nuevas prácticas educativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediados a través de las tecnologías de la información o de las TIC. Entonces, esto es en síntesis lo que plasman los conferencistas en sus videos y que fueron la herramienta o insumo para establecer o para llevar a cabo esta actividad. Quiero mandar nuevamente mis agradecimientos al tutor y a mis compañeros. Muchas gracias y que el Señor me los bendiga.